Canal 5 Montecaseros. La televisión como a vos te gusta. Hay un pueblo que quiere ser escuchado, contar su verdad, ser acompañado, contar sus pesares y sus alegrías, caminando juntos nos cambia la vida. Aquí estoy, te escucho, ven hacia mis brazos, son tuyos. Aquí estoy, te escucho, juntos lo podemos resolver. Hoy, en Te Escucho, compartimos una charla profunda, íntima, con Mariela, licenciada en Comunicación Social y con una enfermedad mental, trastorno afectivo bipolar. Ven hacia mis brazos, son tuyos. Aquí estoy, te escucho. Juntos lo podemos resolver. Si te sientes solo, recuerda que aquí estoy. Ven, acércate, te escucho. Bueno, wow, cuántos años que no veía esto. Mariela, ¿qué sentís cuando ves todo esto? Ay, qué importante estar acá y qué importante tu pregunta. La verdad que mucha de mi adolescencia transcurrió en este lugar, la Cultural Inglesa de Montecaseros, junto a Paula, un montón de compañeros muy buenos, muy estudiosos, muy disciplinados. Y ahí junto a ella yo fui aprendiendo lo que es la disciplina, como realmente, ¿no? Que las cosas se consiguen con esfuerzo, que no está bien dar la mitad cuando podés dar todo. Y en este lugar, en esta misma mesa, ¿no? en esta mesa que hace 36 años más o menos la usábamos para estudiar acá alrededor de la mesa, y aquí se sentaba Paula Eberhard. En este mismo lugar me acuerdo que una vez vino mi mamá y cuando eran reuniones de padres y le dijo: ¿quién es su hija, señora? En su simpatiquísimo inglés, ¿no? Y dijo mi mamá: Mariela Borgo. Ah, dijo, con usted no hay problema. Mariela Borgo sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¡Ah! ¿Y cuántos años tenías? Y yo tenía 13. 13 Era cuando años. empecé. Porque todo empezó en mi vida con el inglés cuando yo iba a empezar la secundaria y quería, para poder estar bien en todas las materias, en todas las demás yo sabía que no iba a tener problemas, pero inglés no tenía idea. Entonces le dije: mamá, anotame en inglés que yo quiero hacer bien en la secundaria, sin saber que después eso iba a terminar tornándose algo tan importante, ¿no? Lo que iba con la anécdota anterior era que cuando mamá me dijo eso, dijo: Paula, que vos sabés lo que tenés que hacer y lo hacés, así que se quedó tranquila. Eso no fue una devolución de una profesora a una madre. Para mí fueron palabras que me marcaron a fuego vos. en todas las cosas que hice. Porque a pesar de un montón de problemas que tuve, y seguramente van a ir saliendo en esta entrevista, yo siempre traté de saber lo que tenía que hacer, interpretar bien una consigna y hacerla.
Y cuando la Está academia bien. cumplió 25 años, hicimos una hermosa fiesta en el Progreso y yo conté esta anécdota, porque contábamos, cada alumno contaba lo que se acordaba. Y vino Paula en un recreo de la fiesta, así en un momento, en un bache que quedó, y me dijo, Mariela, espero haberte ayudado y que tus palabras no fueron una cruz para vos. Que mis palabras no fueron una cruz para vos. Me morí de amor. No, sí. Me ayudó muchísimo. Sí. Ahora, nos vamos a sentar, seguramente acá te sentaste alguna vez como en el recreo o algo así. Sí, seguramente, un rato antes de que empiecen las clases. Vos hiciste, En este mismo lugar. en sí. este mismo lugar, vos hiciste un libro Ajá. ay, ¿cómo es que se llama, Mariela? Manual para entender Manual a Mariela. para entender a Mariela. Este libro, ¿cuándo lo hiciste? ¿En qué año? Bueno, eso fue mucho después de todo lo que estamos hablando. Lo hice a lo largo de todo el año 2019 y lo publiqué en el mismo año. O sea, porque fue un libro que salió, así yo varias veces conté y no quiero ser reiterativa, pero como el público se renueva. Entonces, bueno, fue como una catarsis muy grande de contar algunos ejes transversales de mi vida, cosas que habían atravesado todos los años en los que yo pensaba, esas fueron las cosas que a mí me afectaron para desarrollar una patología, la bipolaridad. Más allá de que ya tenemos una predisposición genética, ¿no es cierto? Sí. A mí, bueno, ese libro, yo me acuerdo que me lo regalaste en su momento y a mí me encantó la manera también de contar y algo tan íntimo. Sí. Que capaz que fue como una catarsis que también que vos hiciste, te hizo bien contarlo. Sí, sí, sí. Pero un poquito, sería muy extenso todo para discriminar todo, cada cosa que contaste, pero sí, ¿cuándo empezó o cuando vos pensás que empezó tu problema? Y bueno, yo creo que lo empecé a percibir en mi adolescencia. La primera vez que yo tenía una necesidad de ir a la psicóloga fue a los 18 años, pero ya desde los 15 notaba un gran desfasaje entre todo lo que hacían mis compañeras y lo que hacía yo. Yo me daba cuenta que yo no encajaba, era distinta, era rarísima. ¿Pero rara en qué sentido? ¿Por qué? Se unió el hecho de tener padres muy grandes con una religión muy estricta a los que yo, digamos, les dejo bien en claro todo esto en mi libro, más allá de que valore mucho a mis padres y a esa iglesia. Sí, sí, no es sí, que sí. Por ahí fue muy dura en la manera que lo expresé, pero... Pero Mariela, por ejemplo, tus hermanos mayores no tuvieron nunca un problema o la condición que vos tenés. No, lo mismo no, pero esto es genético, se cree que es hereditario y tengo una prima que pasó por lo mismo, que vivía en Estados Unidos y ella sí, bueno, decidió poner fin a su vida. Pero que no tenías relación con... Sí, sí. Ah, tuviste relación. Sí, sí, sí. Ah, está pero bien. No, era porque era una cuestión genética. Está bien, sí, está bien. Ahora, te quiero decir que en mi casa hay antecedentes, pero yo te hablo de una prima que hoy tendría como 62, 63 años. Está bien, está bien. Ahora, vos dijiste, y por eso venimos acá, si querés vamos caminando, a mí me encanta que esto, bueno, tenías 13 años, o sea, fue parte de tu, digamos, preadolescencia, y que estuviste muchos años acá. Sí. ¿Te sirvió? ¿Te mejoró? ¿Qué es lo que hizo estudiar inglés? Y así como vos contabas de cómo era Paula, que Paula era muy exigente, quería todo perfecto, quiere todo perfecto, y como profesora te digo también, pero vos venías feliz acá. Sí, lo que pasa es que, como te digo, el tema de la patología, bipolaridad, vos tenés momentos de gran euforia, brillás, sos realmente el alma de la fiesta y otros en los que te querés morir.
y ese desorden de los neurotransmisores del cerebro, y la serotonina y todo lo que entra a jugar, que yo no lo puedo explicar en profundidad, te hace ser una persona que a veces sos realmente magnífica y a veces solamente querés no estar, querés aislarte de todo, llorás, querés poner fin a tu vida, son cosas muy, muy feas las que te pasan. Es como Sí, yo diría sí. que viví mucho tiempo en el infierno, pero no fue una cosa que siempre fue un infierno. Claro. Tampoco fui siempre allá arriba. Era justamente esto de como un así, ¿viste? Que hace que a veces sea la punta del alma de la fiesta y a veces lo más triste. En las clases yo si me sentía mal un día o 2 días no venía, pero no se notaba. Después venía y trataba de hacerlo Perfecto. muy bien. Y la gente, o sea, tus compañeros de colegio, en tu familia, ¿notaban esto? ¿Vos se lo llegabas a contar o te lo guardabas hasta el día que un día habrás explotado? En mi familia sí, en mi familia sabían perfectamente que yo tenía estas variaciones del ánimo y del estado, pero mis amistades, bueno, también, pero no era algo de lo que yo hablaba, yo simplemente estaba tan enfocada en estudiar, porque inglés no era lo único que iba a cerámica, a piano, Todo. a computación. Bueno, Todo lo que había yo me anotaba y así es como que muchos años después también, ya de grande, buscando ir una carrera tras otra, que la última que hice fue el profesorado de historia, sí. pero que no lo pude terminar por no poder estar frente a alumnos justamente por esto. Si para el trabajo no podía, para el profesorado tampoco podía, entonces no lo pude terminar. Pero siempre es como que busqué evadir esa realidad y no tomar en serio que tenía un problema. Me mal acostumbré a convivir con los vaivenes emocionales. Ajá. ¿Alguien que te haya dicho, Mariela, no sé, vos no estás bien, te pasa algo, te ayudo? ¿Alguien se dio cuenta esto de que había que preguntarte? Sí, alguien se dio cuenta y fue justamente mi prima, la de Estados Unidos, porque una vez vino, yo tenía 18 años y me escondía de ellas y ellas habían venido solo por un fin de semana a Montecaseros, eran 3 hermanas, solo por un fin de semana vinieron. Y yo le decía, mamá, decirle que no estoy. Y me escondía, hasta que el domingo a la noche, cuando ellos estaban por ir, dijeron, nosotros no nos vamos de acá hasta hablar con Mariela. Queremos verla, esté como esté. Yo salí de mi habitación, llena de lágrimas, el pelo sucio de varios días sin querer ni siquiera asearme, muy depresiva, y les confesé que me había estado escondiendo de ellas porque no sé qué decirles, las veo a ellas tan geniales y yo soy nada. Entonces, mi prima me dijo que ella padecía de esto y que ella tomaba la medicación que tomaba en ese momento, que es la que yo tomo hasta el día de hoy, pero me la recomendó, obviamente no me la recetó, pasó mucho tiempo, pasaron 10 años más para que yo empiece a tomar medicamentos, pero recuerdo que esa vez fue muy importante cuando mi prima me escribió el nombre de la medicación en un papelito y me dijo, anda a una psiquiatra y pregúntale por eso. Y ella iba a psiquiatra, o sea, ese problema lo estaba, digamos, hablado, trabajado sí, con una psiquiatra. Ella estaba tratada hacía muchos años, porque ella me lleva como 20 años a mí, me llevaba, pobre. Sí. Sí. Pobre, bueno, cumplió lo que ella quiso hacer, ¿no? Sí, fue su decisión. sí. Y bueno, y ahí cuando te dice eso tu sobrina, o sea, que se da cuenta que no mejor, o sea, no te dio, porque yo supongo, ¿no? Como que te dio como una esperanza de que, bueno, alguien me entiende, alguien, digo, ¿no? Sí, me sentí muy comprendida, sobre todo por el hecho de que yo estaba tan depresiva y ellas se pusieron firmes y quisieron verme y ya intuyeron que algo no estaba bien. Intuyeron, ellas dijeron, no, de acá no nos vamos sin ver a Mariela. El hecho de que se interesen por mí, que sepan que aunque yo me sentía
lo más miserable en ese momento, ellas podían darme ese lugar, porque yo las veía a ellas como las que venían de Norteamérica, con un montón de, una vida súper interesante, y se preocuparon por mí, y empecé a ver que tal vez en la medicina podría encontrar alguna respuesta a lo que me pasaba. Pero ya te digo, eso fue a los 18 y yo recién a los 29 fui diagnosticada. Por lo tanto, pasaron 11 años, 11 años. hasta que yo fui a una psiquiatra que me dijo, tenés esto. Y esos 11 años, ¿cómo los pasaste? Y bueno, fueron muy difíciles. Sin embargo, esto es tan... si no estás bien tratado, es tan difícil de encaminarte, que aún con ese diagnóstico, mi vida no fue después perfecta, tomando la medicación al principio, porque los psiquiatras, como la mayoría de los profesionales, creo, van haciendo un diagnóstico, prueban, van hacia adelante, claro, van hacia atrás, buscan sobre el error. Exacto. Entonces, de esos 100 pasaron otros 7 más a los 36, cuando yo empecé a sentirme estable. Yo ahora, ya hace 12 años, que puedo decir que estoy realmente en mi último intento, digamos, y ya hace 12 años. Nunca más lo volví a considerar, pero no fue fácil, porque aún tomando la medicación, hasta que te da el esquema correcto y tu vida se llena de unas circunstancias determinadas que hacen que estés bien, esas son las circunstancias que yo digo que me hacían mucho ruido en mi vida y se fueron esfumando con la terapia, con el tiempo que fue poniendo cada cosa en su lugar, gente que estaba y que ahora no está, con pena lo digo, ¿no? Entonces, todo eso hizo que de repente se alinearan los planetas, como se dice, y es la medicación, un tratamiento interdisciplinario entre psiquiatra y psicóloga, que lo recomiendo muchísimo, porque si entre las dos saben hacerlo, todo es mucho mejor, ¿no? Como es un trabajo en conjunto. Es en conjunto, en equipo, y deben consultarse cada tanto. Vamos a ir a otro lugar que vos elegiste, que es otra parte de tu vida, y vamos a seguir charlando de esto. ¿Te parece? Cómo no, me encanta. Bueno, vamos por Me encanta. Bueno, llegamos al Colegio Nacional. La querida Escuela Normal Ramón J. Cárcano. La querida Escuela Normal Ramón. Vamos a agradecerle al rector que nos abrió las puertas en un día de lluvia. Y de vacaciones. Y de vacaciones, de vacaciones sobre todo. Y escúchame, y Leandro Base. Sí, allá en la academia, y a Paula. Y a Paula. Que dio permiso para que en su casa hagamos una entrevista también. Bueno, te hago la misma pregunta que... no, pero antes nos había quedado ahí la incógnita, lo que querías. Lo que yo quería decir era que uno evoluciona. Y yo hace 6 años ya que escribí ese libro, Manual para entender a Mariela, vicisitudes de una chica bipolar, y yo ya soy muy diferente ahora. Muchas de las cosas que dicen, tal vez hoy no las escribiría, y dentro de 10 años seguramente voy a escribir algo muy diferente. Bueno, pero en su momento te salió. Los seres humanos evolucionamos. Sí. En su momento fue súper auténtico. Ese libro no tiene una línea de desperdicio, ni de decir esto lo puse por poner, o esto no. Fue un sincericidio total, era decir, bueno, hay que sacar todo eso que está ahí. Y me empecé a sentir mucho mejor. La verdad que la vida cambió y me trató muy bien acá en Montecaseros y con toda la gente de mi pueblo, con haber sido tan sincera, porque muchas cosas que nunca se ataban, que eran todos cabos sueltos, de repente cobraron forma con ese libro. Y muchos dijeron, mirá, ahora podemos entender a Mariela. Bueno, empezando por mi propia familia. Bueno, o sea, ¿tu familia leyó el libro cuando salió el libro?
No, yo les pedí a todos que lo leyeran antes. Ya se los había dado. Bien. Y cuando vi que podían digerir las cosas que yo decía, dije, bueno, sí, lo voy a publicar. Si en mi familia me aceptan, lo publico. ¿Y te aceptaron sin más? Sí. Mi hermano se sorprendió un poquito por algunas cosas, porque, bueno, es muy fuerte, sobre todo el capítulo en el que yo hablo de mi papá. Muy fuerte. Es muy fuerte, pero dijo, me parece bien, es tu verdad. Exactamente. Te va a hacer bien. Aparte, no es que yo solamente lo critico, sino que también rescato un montón de cosas buenas que él hizo por mí. De hecho, mucho de lo que soy y de lo que tengo se lo debo a él. Y eso lo dejas claro, Lo dejo muy bien claro. El capítulo termina diciendo, gracias papá. Sí, sí. Bueno, esta época es la época de trabajo tuyo. Claro. Yo Bueno, vos presentá que yo no conozco esta parte. Claro, ¿por qué, Julia, te traje aquí? ¿Por qué? Porque yo trabajé 20 años en esta escuela, ¿sí? Así como también en otras. Trabajé en 5 escuelas en total. Pero ¿por qué elegiste esta? Pero donde yo fui feliz fue acá, mira. Secretaría. Ahora es la preceptoría de la escuela. Pero pasá y te voy mostrando y contando que acá trabajaba yo. Esta era, acá estaba mi computadora, acá me sentaba, acá teníamos un escritorio. Ahora está todo la mesa de la preceptoría, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué trabajo haces? Perdona. Yo era administrativa acá. Ajá. Y hacía las funciones de secretaría. Empecé con Carlos Casino, que él era el que hacía las veces de secretario, era auxiliar administrativo. No hay secretario en la escuela, eso es muy importante decirlo también. Una escuela que no tiene el cargo en sí. Pero, bueno. Digamos, pero la función. La función de secretario, sí. De secretario, ¿qué vendría en una escuela? Y en una escuela es una función muy importante porque, a ver, no es un secretario que está sentado, mira por la puerta, ve quién vino o atiende el teléfono, que es por ahí la idea que se tiene de la secretaria bonita que atiende el teléfono. Sí. Nada que ver. Esta era una escuela voy a hablar por ese momento, no sé ahora, pero tenía 160 profesores, más de 1.300 o 1.400 alumnos. Había que organizar todo eso, ser el nexo con el Ministerio de Educación, primero con la dirección de nivel, digamos, un puesto muy administrativo que maneja muchas cuestiones de lo que es una institución educativa, ¿no es cierto? En total, ahí era la rectoría, que ahora es la vicerrectoría a la tarde. En total, acuerdo con el rector. En ese momento era para mí Adriana Enriori. Ajá. Era esa época. Sí. Fue del 2013 al 2018. Y de ahí yo luché muchísimo por permanecer trabajando acá. Pero el ministerio tomó ya era tareas pasivas, digamos, por eso yo no estaba frente a alumnos. El ministerio lo que tomó la determinación fue de que como no existía más tiempo para tareas pasivas, en los que el estatuto del docente yo tenía que o volver al aula o jubilarme por invalidez, por el tema de bipolaridad. Sí. Yo frente a alumnos no podía estar porque lo había intentado muchísimas veces en los años anteriores y no había forma, no. Pero bueno, lo que te quería resumir con eso es que yo aquí fui sumamente feliz y empecé a descubrir que podía ser alguien útil, ¿viste? Que es algo que me importaba demasiado porque casi toda la gran parte de mi vida había tenido una gran sensación de inutilidad. A pesar de que había logrado recibirme en la universidad, yo soy licenciada en comunicación social, periodista. Eso, que todavía no hablamos. No ejercí, bueno, por esas cosas de la vida me fui dedicando a la docencia, pero siempre que puedo hacer algo, ¿viste? Participo, me gusta mucho, fui conductora de los actos, hice radio un tiempo, en la radio de Silvia Colman, en Fénix, un programa que se llamaba Heroicamente, que lo disfruté muchísimo. ¡Qué lindo! ¿Y de qué que también trataba? De historias de vida. Mira. También de historias de vida. Y esto de que vos sentías que no hacías algo útil.
Y acá como administrativa, sí, sentías que sí hacías algo útil. Sí, muchísimo, muchísimo, porque vos imaginate con tanto personal, la gente se está jubilando, la gente quiere pedir licencia por maternidad, los profesores van a estudiar y sacan licencia para estudiar, para un examen final, Sí. una se embaraza, otra entra en un estado depresivo, todo eso pasa por la secretaría. La gente se quiere jubilar. Y todo es papeleo, ¿no? Todo es papeleo. Mucho, mucho papeleo que hay que hacerlo de una manera muy precisa. Yo no digo que lo hice perfecto porque nadie es perfecto, pero sé que puedo decir que di lo mejor que pude y me sentí muy útil. Pero entonces, Mariela, engancho con lo que vos hablabas de Paula. Paula te dio esa organización, Sí, es verdad. Me marcó a fuego. ¿Te marcó? Me marcó a fuego. Para hacer esta tarea que a vos te encantó. Sí. Realmente yo hubiera tenido pilas para trabajar más tiempo hasta jubilarme de manera ordinaria, digamos, con un buen retiro. Pero bueno, se dieron así las cosas y estoy sumamente agradecida, ¿viste? Ahora, Mariela, por ahí decir cuando te hicieron elegir, ay, bueno, ¿cómo me gusta este salón? No sé. Sí, es muy lindo. Bueno, hay que acordarse que este colegio es, en su momento, cuando se inauguró, 1998, era único en la provincia de Corrientes. Sí, es un modelo para el resto de las escuelas, sí. Impresionante, y sigue siendo bonito, con patio, con lugar para el básquet, bueno, con unas aulas lindísimas. ¿Sabés que esta escuela el año que viene cumple 75 años? 75. Así que está preparando también su Claro, fiesta. Porque, claro, esta escuela en realidad, que me habías un poco comentado, empieza por un decreto de la provincia. De Nación. De Nación. Porque la escuela fue lo que vos dijiste al principio, el Colegio Nacional. Es verdad. Era el Colegio Nacional Ramón J. Cárcano en 1949. Es verdad, sí. Funcionaba en la Escuela 88 del Centenario primero y después se mudó a lo que antes había sido un hotel en Montecaseros, uno de los primeros hoteles en Colón y Buenos Aires. Tenés razón. Que ahora porque está compró la Asociación Cooperadora, compró el lugar. Y allí funcionó, después se volvió provincial con la Ley Federal de Educación, pasó a ser Escuela Normal Ramón J. Cárcano, sí. Ya dejó de ser nacional, superior, todo eso. Sí. Y, yo la sigo llamando Colegio Nacional. Es que todo. Pero no es así, claro, no es nacional. Porque es provincial. Es una escuela provincial. Y bueno, este predio fue donado por la municipalidad. Para hacer. Y lo hizo el gobierno provincial de ese momento. El gobierno provincial. En el 90. Y otra de las cosas que me comentaste, que Ramón J. Cárcano fue periodista y político cordobés del año 1890. Sí, de un prócer de ese tiempo. Sí, le pusieron el nombre, no sé bien cómo fue la elección, pero así era, Colegio Nacional Ramón J. Cárcano, Escuela Normal Superior. Yo siempre me pregunté, ¿quién es Cárcano? Esta escuela llegó a tener todos los niveles, en una época de esplendor que tuvo desde nivel inicial, primaria, secundaria y formación de docentes. Claro, y después se dividió la formación de docente, está en otro lado, o sea, el IFD. Claro, ahora es el Instituto Superior de Formación Docente, doctor Ramón J. Cárcano. Claro. Ahora, yo por ahí digo, o por ahí, pienso en lo que vos dijiste, bueno, en estas dos opciones que tenías, o te jubilabas por discapacidad o ibas frente al aula, a alumnos. ¿Lo pensaste, ni siquiera un segundo pensaste, voy a frente a alumnos o no? No lo pensé ni siquiera. ¿O lo intentaste? No. No, porque yo lo que intenté y luché muchísimo fue por permanecer en la secretaría. Yo quería trabajar hasta mi último día y jubilarme por jubilación ordinaria, pero en la secretaría, donde yo tenía mucho por aportar, donde yo me sentía útil, donde me sentía realizada. ¿Vos te sentías bien? Me sentía muy bien, pero una vez que dijeron no, ahí no, ya no, se jubila o va por al aula, yo
opté, ni lo dudé, empecé los papeles jubilatorios y salí a mi jubilación. Ahora, vamos para atrás. ¿Cuándo te diste cuenta que frente al aula vos no estabas cómoda? ¿Cómo fue? ¿Fue un momento? Sí, qué buena pregunta. Yo trabajé 12 años frente a alumnos en 5 escuelas y después trabajé 5 años en la secretaría. Se completaron los 20 con una licencia antes ya de ese retiro. Pero ya desde los 2 o 3 primeros años lo empecé a notar. Me sentía ¿Eras profesora de qué? De inglés, de inglés. Y en la Escuela Técnica de Comunicación. Periodismo televisivo, sí, gráfico, daba todas estas cuestiones en la parte más teórica, digamos, y había un camarógrafo que hacía la parte práctica. Ajá. Sí. ¿Y qué es lo que veías? Tenía ataques de pánico antes de entrar al aula. Me sentía, la verdad, bastante fuera de mis posibilidades. Era un desafío enorme, enorme. Y esto se notaba. Sudoración en las manos, inseguridad. Era cada vez más y más lo que yo estudiaba y menos lo que podía llegar a enseñar. Tanto por cómo era el aula, habían cambiado muchísimo la manera de hacer las cosas con respecto a lo que yo me había formado, digamos. Sí. Bueno, en todo sentido todo había cambiado y me empecé a sentir, la verdad, bastante fuera. O sea, era un sacrificio ir a ver las clases. Era una pena que habiendo preparado tanto, no haya... Y de eso ellos se aprovecharon muchas veces. Y sí. Ves que, como yo pongo en mi libro, me escribieron algo muy feo en el pizarrón. Me sacaron la silla, me tiraron el pelo. Muchas se burlaban de mí de distintas formas. Y yo volví a intentar. Una vez estuve internada en un psiquiátrico en Villa Libertador San Martín. Y cuando volví, me escribieron un insulto muy, muy duro en el pizarrón. Y yo los miré así, me puse a llorar. Y yo decía, no puedo pasar por esto. Yo no puedo pasar. Para mí no tenía sentido vivir así. Tanto prepararte, tanto querer transmitir un montón de cosas, de historia, de inglés, de comunicación, de todo lo que yo todo lo que vos sabías. Y me paraba en el aula y era perder todo eso. No estaba apta psiquiátricamente, psicológicamente, no estaba apta. ¿Y vos estabas en esa situación que te pasaba? ¿Vos estabas ya con tratamiento psicológico o psiquiátrico? Sí, porque justamente por eso, derivada por un médico clínico de acá, fui a parar a la clínica de Entre Ríos. Sí. Ahí me atendieron psiquiatras. Era un centro de bienestar mental muy bueno de la provincia de Entre Ríos. Estuve 10 días. Cuando volví pasó eso. Después, yo ya me empecé a tratar con la doctora Paula León, con Celia Oberti, y todo empezó a mejorar. Esa fue la última vez que yo intenté, digamos, quitarme la vida. Ahora, también yo me pongo del lado, digamos, de estos alumnos que unas veces, viste que los chicos cuando son chicos pueden ser más malditos, entre comillas. Mira, que tienen una maldad que yo digo, ¿de dónde le salen? Porque capaz que no son malos, pero... Es una maldad que... para mí de la que ellos no son conscientes. Eso es lo que, y que la maman de sus casas. Sí, ¿viste? Y que no son conscientes de lo doloroso que puede llegar a ser. Sí. Y yo quiero decir esta entrevista, así como hoy lo que quería decir es que uno evoluciona, y yo cambié mucho después de escribir el libro, que yo los perdono a los chicos que hicieron esas cosas. Yo sé que se habla, no tiene manejo de grupo, a mí ya no me importa eso, yo lo que tener manejo de grupo, yo quería llegar a ellos y no pude, y los perdono porque yo no estaba bien, no estaba apta. ¿Qué voy a hacer? Sí, pero además, digamos, ese también es el gran problema de esta generación, el bullying, que se hacen entre ellos, sí. Y como que en este caso hicieron un bullying a una profesora, como le pueden hacer... ¿Qué pasa muchas veces? No es la primera vez. Lo más triste que vi fue que a una profesora le quemaron el pelo, le prendieron fuego el pelo, pero no acá,
Ajá. fue un video que se Sí, viralizó en sí, Buenos Aires, sí. pero, viste, pasan esas cosas a un docente y vos decís, ¿qué es lo que pasa? Eso es la idea que se trae tan distinta de lo que realmente es, de que el docente no vale porque lo vemos en el supermercado, porque después lo vemos haciendo otra cosa, porque Claro. parece que acá es todo tan común que uno ve al docente como alguien que está allá y que hay que respetarlo, Y que porque hay los que docentes respetar. montecasereños estudian muchísimo. Sí, La sí, docencia montecasereña, sí, vos tenés todos gente que son licenciados o en lo que estudiaron sí. o en educación, por eso digo, en lengua, matemática, historia, biología o en educación. La mayoría hace un montón de cosas, pero es como que no sé, yo no puedo, no soy quien para explicar, pero no se valora eso en las aulas, ¿viste? Sí. Pero con respecto a mis alumnos, yo, por saber que yo era la que estaba mal y no haber podido poner los puntos donde deberían ir, yo me perdono y los perdono. Ahora, Mariela, los jóvenes que vos ves, estos jóvenes que hacen esto, que hacen este tipo de bullying, que seguramente, capaz que uno no sabe, pero capaz que lo deben seguir haciendo, o sobre todo entre los pares. Eh, ¿Cómo se logra? Porque además yo creo que ellos tienen algún problema de conducta, porque para hacer sufrir a alguien, creo que uno tiene problema de conducta, porque no es normal que quieras hacer sufrir a alguien. ¿Cómo se puede, eh, cómo se puede solucionar, qué sé yo, de alguna manera? No sé, yo, viste, por ahí pienso. Mira, si yo hubiera tenido esa respuesta, probablemente me hubiera ido mucho mejor en las aulas, ¿viste? Mm. Probablemente mi vida haya ido para otro lado. Pero sí te puedo decir que muchos de esos ellos lo aprenden en su propia casa y es un problema, otra vez, todos los caminos conducen a Roma, ¿viste? Social y de educación, por el que es la sociedad, es el ejemplo que ellos tienen y ven una sociedad violenta, una sociedad que no respeta, una sociedad que perdió los valores y las aulas son pequeñas cajas de resonancia de esa sociedad. Ahí vos tenés todos los modelos presentes en un solo curso, ¿viste? Y es muy difícil, es un gran desafío y la verdad que ahora que lo pienso y que estamos acá en la escuela y que estoy removiendo un montón de cosas, yo los felicito a los profesores por estar ahí a pesar de todo. Los felicito y los admiro. Como para ir cerrando, yo quiero que me digas como dos cosas. Está bueno que lo digas porque este programa te escucho, pero también si hay solucionar o poder solucionar desde el punto de vista del entrevistado este problema que vos estás contando. Bueno, primero, decime en este momento qué pensás de la vida. Ay, Julia, te felicito por tus No sé, preguntas. me está emocionando a mí, te digo. No. Creo que la vida es maravillosa, hermosa. Me amigué totalmente con la vida. Cada día me despierto con una gratitud muy grande por estar viva y me acuesto con una oración pidiéndole a Dios muchas bendiciones y agradeciéndole sobre todo la gran cantidad de bendiciones que tengo. Es impresionante el cambio que se operó en mi vida con el tratamiento correcto, con las condiciones de vida correctas, estando tranquila, ocupándome de las cosas que me interesan y si hay algo que me interese, ahí yo voy y participo y si no me quedo en mi casa tranquila. Y bueno, también el hecho de estar retirada es una ventaja en ese sentido, porque no tenés que exponerte y no tenés tensiones de presiones de ningún tipo. Sí. Así que bueno, eso, la vida es maravillosa, me amigué muchísimo con ella y así como muchas veces me desperté llorando por estar viva, llorando porque decía, no, otro día más. Ahora es pura gratitud por estarlo. Qué lindo. Y otra parte es, ¿qué puedes decir? Porque este problema, esta
condición, es una condición, ¿no? Es la una enfermedad. O una enfermedad. Un trastorno. Ahí está, trastorno. No debe ser la única que es bipolar, sino a veces uno no lo dice. ¿Qué le puedes decir a la gente que está escuchando esto? O papás que tienen su hija así, una palabra de aliento. Claro. Es muy difícil decir algo porque yo, mira, por ejemplo, estoy en sitios que son de bipolares y bipolares estables, en Facebook, ¿viste? Yo hablo con mucha gente que tiene bipolaridad, muchísima de todas partes del mundo, con la que me empecé a conectar después de que hice el libro. Porque a raíz del libro me empezaron a escribir y ahí, porque también está la versión digital, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, cuando yo hablo desde bipolares estables y digo lo maravillosa que es la vida y que con el tratamiento correcto y que algunos me miran y me dicen, pero sí, pero yo me siento muy afortunada, ¿viste? Sí. Me cuesta hablarle a alguien que tiene 30 años, que está desempleado y que lo echaron ayer porque faltaba mucho, porque estaba depresivo. Me cuesta muchísimo darle, pero lo que sí puedo decirle a su familia es que los traten con amor, que los traten con muchísimo amor, como a cualquier hijo en realidad. Sí. Pero lo que necesitamos en el momento de crisis es un abrazo, que no nos juzguen, que no nos apuren y que valoren la particularidad, la creatividad y sobre todo la libertad que hay en cada persona con este trastorno. Somos personas sumamente libres y se debe crear o ayudar a crear la condición para que uno se mueva con libertad. Es muy difícil. Yo sé que es hasta pero se puede. Pero es lo que a mí me Mariela. resultó, en mi caso se dio, y creo que muchos, por supuesto, que lo están haciendo y pueden hacerlo. Hay gente que tiene, por ejemplo, conozco bipolares, que si bien es una causa de incapacidad laboral a nivel mundial, está entre segunda causa de incapacidad laboral, es muy importante, pero conozco bipolares que son adictos al trabajo y el trabajo es lo que los salva. O sea, no es sinónimo de desocupación o de jubilación, no es sinónimo. Hay casos en los que pueden trabajar, lo hacen muy bien. En trabajos hay que buscar tipos de trabajos en los que no te expongas a diario exactamente a lo mismo, ¿viste? Como que se pueda trabajar más de una manera más independiente o no sé, son muchos aspectos, digamos, que hacen que uno pueda estar bien. Pero yo quiero contar mi historia, que es esperanzadora, porque me siento hace ya 12 años realmente bien, siempre con el tratamiento, no falto un mes a la psicóloga, no faltó un mes al psiquiatra, a veces me ve demasiado estable, demasiado bien y me dice vení dentro de 2 meses y eso para mí es un éxito. Uy, sí. Pero siempre, siempre en tratamiento. Yo estoy en recuperación, yo no estoy curada, esto no tiene cura. Yo tomo 3 pastillas, es crónico, esto me va a acompañar para siempre. Tomo 3 pastillas todos los días y hago la parte de psicoterapia y bueno, y el entorno en este momento me favorecería, digamos. Yo sumaría, pero de mi parte, que Dios está con vos. Definitivamente. Me estás diciendo una parte que es muy, muy crucial. Y así como que muchas veces... Viste, como que te está acompañando. ¿Sabés lo que yo siento? Que yo le pido a Dios que me ponga un manto, como un aura de protección. Porque con todas las cosas que yo conté en mi libro y con todo, yo podría haber escuchado atrocidades. Bueno, y sin embargo no las escucho. Ahí está que no. Yo no las escucho, las dirán tal vez, pero yo no las escucho. Yo tengo un aura de protección de Dios, yo no lo hice con mala intención, yo quería contar mi historia, quería brindar algo a la sociedad de lo que yo sabía, que era en el caso de ese libro y en el otro el de Aldo Rico también, que no hablamos. Pero no hablamos, no hay tiempo, pero bueno, excelente. Yo, aconsejo estos 2 libros, y que no sean solamente 2, Mariela, seguí escribiendo libros porque lo escribís muy bien. Uno intimista, que es el de Mariela. Manual para entender a Mariela. Vicisitudes de una chica bipolar. Muy largo. Pero Manual para entender a Mariela. Es excelente el libro. Y toda la historia de Aldo Rico
acá en Montecaseros, no tiene desperdicio, Ahora de verdad. lo estuve releyendo y la verdad que me siento muy a gusto. No tiene desperdicio. Muy a gusto con los ¿Dónde lo pueden encontrar estos dos libros? Bueno, en el kiosco del niño está todavía. Bueno. Tenía varios en el Estudiante, pero no se vendieron, entonces un día me los dieron, los retiré, pero cualquiera bueno, entonces, que me busque eso. a mí, que me busquen a mí y se lo acerco. Bueno, gracias por me diste permiso, nos diste permiso para entrar en parte de tu vida. Una buena parte. Una buena parte. Casi me hiciste llorar. Pero te felicito, sos muy valiente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos sabiendo más de esta problemática que, si bien es compleja, se puede superar y vivir una vida tan común como la de todos nosotros. Podemos resolver. Si te sientes solo, recuerda que aquí estoy. Ven, acércate, te escucho. Canal 5 Montecaseros. La televisión como a vos te gusta.